Hola, buenas tardes. Bueno, pues iniciamos hoy viernes prepuente, aquí al menos en Madrid, España, donde estamos localizadas algunas de las que vamos a participar en esta sesión, esta última sesión del programa público Territorios en Contacto, un repaso por los últimos años de Felipa Manuela, que nos ha propuesto Renata Cerveto después de haber pasado por la residencia en el mes de junio. Brevemente, pues compartir que este programa ha tenido 3 sesiones, esta es la tercera y última. Todas las sesiones quedarán luego grabadas y quedarán instaladas, digamos, en nuestro canal de YouTube, que estamos empezando a nutrir de manera al principio un poco forzada por la pandemia, pero en este momento también pensando que hay una serie de contenidos que creemos que también podemos compartir a través de esta plataforma y seguramente pues enriquecerán conversación y debates que nos interesa tener abiertos con gente de distintos lugares, ¿no? El miércoles, la primera sesión fue el miércoles pasado, fue una sesión más dedicada a lo que ha sido el programa curatorial de Felipa Manuela, por donde han pasado una serie de comisarias, de comisarios, pero sobre todo comisarias de distintos lugares del mundo, pero especialmente de América Latina y el Caribe. Tuvimos un encuentro muy bonito con María Elena Ortiz, que es curadora de Puerto Rico con base en Miami, con Pamela de Jardins, argentina, que trabaja actualmente en México, y con Jimena Gama de Colombia. Ayer jueves tuvimos un encuentro con artistas y mediadoras que están trabajando también en el contexto de América Latina. Concretamente estuvimos hablando con Dani Sepúlveda y Aisel Wicab de México, y con Dayana Rivera, que es una artista y educadora ecuatoriana que vive en Madrid. Y hoy tenemos un encuentro que a mí me ilusiona un montón, la verdad, que creo que es primera vez, igual me equivoco, ahora lo diremos porque igual me equivoco, pero es una de las primeras veces que yo creo que estamos públicamente las tres con Flavia y Amelie. Ahora Renata pues las presentará un poco más formalmente porque ambas tienen una trayectoria muy, muy potente, muy poderosa, tanto dentro como fuera de las instituciones. Y creo que es un momento muy, muy importante para repensar la manera en que hemos estado trabajando todas. Las tres estamos, bueno, trabajamos con equipos de gente muy valiosa, pero estamos un poco al frente de proyectos que, entre otras cosas, realizan residencias, ¿no? Creo que en esto vamos a coincidir las tres, en no definirnos únicamente como residencias, ¿no? Pero bueno, le paso la palabra a Renata para que haga las presentaciones y nuevamente les agradezco a Meli y a Flavia por estar esta tarde con nosotras. Gracias, Andrea, y bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo estoy hablando desde Berlín, así que también desde zona europea. También quería recapitular un poco, ya que este es el último día de estas conversaciones en Felipa Manuela. La propuesta de hablar hoy con Flavia y con Amelie también se vincula un poco con los puentes y digamos, los lazos que abre Felipa Manuela como residencia en la ciudad. En el caso de Flavia, yo la pude conocer cuando viajé este año en junio. A Amelie no la llegué a conocer, pero sabía del proyecto, conocía el proyecto de Campo Adentro. Y la propuesta un poco de hablar del formato residencias y también los desafíos que tiene actualmente, ¿no? Este tipo de proyectos que siempre son gestionados desde los lados independientes, con fondos públicos por lo general. Era algo que también me interesaba un poco explorar, además de los temas que estuvimos conversando estos últimos días. Entonces, la idea para esta tarde es introducir a Flavia y a Amelie, y ellas van a contar un poco cómo surge cada uno de sus proyectos, y luego mantendremos como una conversación más entre todas y todos, también sumando comentarios o sugerencias que haya de la gente que nos está escuchando. Vamos a empezar con Flavia. Flavia es socióloga especializada en estudios culturales y actualmente es directora de Hablar en Arte, que es una asociación cultural sin ánimos de lucro, y responsable del programa de residencias artísticas Planta Alta, ambas con sede en la ciudad de Madrid.
A lo largo de su trayectoria profesional trabajó en varias instituciones como Intermediada de Matadero Madrid, Factumarte, Ministerio de Cultura, Fundación Carolina, la coordinación también de Matadero Madrid y el Espacio de Arte Independiente Off Limits, entre otros. Por otro lado, tenemos a Amélie Aranguren, que fue coordinadora de exposiciones en el Jeu de Paume en París y responsable del Espacio 1 en el Museo Reina Sofía. Actualmente, bueno, ya desde el 2010 está involucrada con el proyecto Campo Adentro y nos van a contar ambas sus perspectivas, un poco mirando hacia atrás y un poco tratando de imaginar cómo se van a seguir desarrollando. Les doy la bienvenida y si quieren podemos empezar con Amélie. Muchas gracias, Renata. Pues nada, sí, yo también feliz de compartir espacio con Andrea y con Flavia. Como os contaremos al final, estamos últimamente muy conectadas, pues hablando mucho de un deseo de crear una plataforma de espacios independientes, pero creo que tendremos mucho tiempo. Así que sí, creo que es la primera vez que estamos aquí las tres juntas. Hemos hablado mucho de nuestros modelos, de las residencias, cómo repensarlas y tal. Así que creo que es muy pertinente tu propuesta, Renata. Y bueno, voy a hacer una pequeña introducción de Campo Adentro para quien no sepa qué es. Campo Adentro es una asociación, le llamamos, que se crea en 2010, o sea, ya tiene 11 años, por el artista Fernando García Dori, pero a la que muy pronto se suma mucha más gente que tiene como esa visión de plantear el medio rural como un lugar de creación contemporánea. Siempre, digamos que la creación, el arte contemporáneo surge en la ciudad, está muy ligado a la burguesía, ¿no? Entendiéndolo como burgo, y el campo, digamos, el pueblo, el medio rural solo se utiliza como para representar, ¿no? Se ha representado, pero nunca ha formado parte, como los agentes rurales han formado parte de esa creación, ¿no? Y entendiendo siempre el arte como un proceso creativo, ¿no? Entonces, es verdad que llevamos ya 11 años. Me voy a centrar, voy a haceros una muy pequeña explicación de nuestras tres formas de producción. Tenemos tres líneas claras, muy diferenciadas, o sea, ahora ya somos capaces como de definirlas, nos ha costado todos estos 10 años. Es una primera que tiene más que ver como con una producción de conocimiento, de pensamiento a través pues, de libros que publicamos, seminarios, la escuela de pastores, talleres para niños y niñas de pastoreo urbano, todo tipo de lo que sea reflexión y aprendizajes. Luego sería una línea más artística, de creación artística. Pues por ejemplo, ahora estamos preparándonos para la documenta de Kassel, donde estamos invitados. Está Fernando ahora mismo en Armenia, participando en la Bienal de Estambul. En fin, todo lo que quizás en este foro ya conocemos más. Y una tercera, que es donde estamos poniendo muchísimo esfuerzo, que es lo que es la producción agroecológica. Entonces esta producción empieza sobre todo muy ligada al nomadismo, concretamente como a un rebaño de cabras que empezamos en Picos de Europa y posteriormente uno de ovejas en Madrid. Bueno, aparte de esta creación de los yogures, quesos y en fin todos los derivados de los lácteos, de lo que es del rebaño, un poco de lana, pero eso todavía lo estamos poniendo en marcha. También colaboramos con otros productores y productoras, pues por ejemplo para hacer cerveza, que ya hablaré más adelante, vino, esparto, bueno, ¿no? O sea, como esa producción artesanal que nos gustaría que llegara, que sostuviese junto a las otras dos líneas de producción campo adentro, ¿no? Y dejar
un poco más de lado todo ese trabajo burocrático que aquí mis compañeras conocen también, que es el de la solicitud y todas de ayudas que tanto, ¿no?, necesitamos y que tanto tiempo nos quitan, ¿no? Todo ese trabajo de solicitar, de justificar, en fin, y que al final pues muchos haceres importantes se dejan de lado por este trabajo. Entonces, ahora, si os parece, me voy a centrar un poco más en las residencias, ya que se podría hablar mucho de ovejas, pero me voy a centrar en las residencias. Pues efectivamente, cuando Campo Adentro arranca, lo primero que se plantea es un plan de residencias en todo el territorio español, ¿no? Entonces, hacemos un llamamiento primero como tanto a pequeños ayuntamientos, productores, plataformas agrarias, en fin, grupos de acción local, para invitarles a acoger artistas, ¿no? Una vez que ya tenemos como ese mapeo bastante desarrollado, hacemos una convocatoria abierta con un jurado donde ya sí que participa, invitamos a gente del medio artístico pues a elegir a los artistas participantes. Estas residencias consistían en un mes, podían ser extendidas a 2 meses durante el verano, pues en estos lugares, y dotadas, que esto me parece muy interesante, con dinero del Ministerio de Agricultura. O sea, ahí empezamos como un poco a romper, ¿no? O sea, con esta, digamos, más que romper, abrir a otros ministerios, a otras fuentes de financiación que no es el que habíamos, ¿no?, el que podíamos imaginar. Este modelo, digamos, de residencias lo repetimos durante 2 años. Ahí han pasado artistas como Antonio Ballester Moreno, Carlos Monleón, Patricia Esquivias, Bárbara Fluxá, o sea, realmente Asunción Molinos Gordos, o sea, mucha gente que ahora todavía vemos que siguen muy vinculadas de alguna manera a estos temas, ¿no?, sobre territorio. Al cabo de estas residencias tenían una exposición final, una la hicimos en Matadero y otra la hicimos en la Casa Encendida. O sea, además que cada uno de los artistas al final de su estancia hacía su exposición en su lugar de residencia, luego se hacía una exposición común. Pero al cabo de 2 meses, de 2 años, nos dimos cuenta que no se conseguía profundizar, que era demasiado poco tiempo y que no se conseguía profundizar en los temas que nos importaban, ¿no? Entonces pusimos en marcha otro modelo de residencia que se llama Método Móvil, muy inspirado en las misiones pedagógicas. Yo en ese momento además estaba trabajando en la Fundación García Lorca, entonces en ese momento de Campo Adentro no había manera de sostener, ¿no? Todos teníamos que hacer otros trabajos y estaba pues eso, muy cercano a este proyecto de las misiones. Y entonces ahí ponemos en marcha Método Móvil, donde también muy inspirados por esto que estaba ya, pues por ejemplo, la Caraso anunciando, empezamos a trabajar con la composición de saberes. Y sabores, es como de anuncio. Entonces, ahí en lo que consisten estas residencias es toda una serie de, tanto ya no son solo artistas, si son artistas, antropólogos, musicólogos, en fin, arquitectos, paisajistas, que van a un lugar concreto durante un mes y medio para tratar una problemática concreta. Entonces se alojan todos en el mismo lugar y llevamos a cabo como una metodología que es la metodología como trabajada para este proyecto, que tiene que ver con la cocina, con el Parlamento extendido, con la radio, una radio portátil y el teatro, y a partir de estas herramientas pues se desarrolla como la residencia. Todos estos residentes van trabajando en
en el lugar. Pues se han hecho en España y en Granada, y en Soria, en Mallorca y luego también en Holanda, en fin, o sea, lo hemos hecho con mayor o menor éxito en distintos sitios. A la vez, en esos momentos ya empieza ya el proyecto a ser más sólido y nos hacemos con unas ruinas de una aldea en Picos de Europa y empezamos como a reconstruir lo que es la aldea campo adentro. Esta aldea es como, pues es en lo que prácticamente estamos concentrando todos nuestros esfuerzos, y en esta aldea la idea es hacer un lugar como una aldea de creación artística y agroecológica. Y entonces ahí se pone en marcha un proyecto, otra nueva forma de residencia muy inspirada por método móvil, pero en la aldea. Entonces es lo que llamamos nuevo currículum, que se celebra cada verano, y ahí seguimos trabajando pues esas problemáticas como ya más vinculadas al propio territorio, como puede ser el lobo, como puede ser la parcelación agraria, como puede ser los muros de piedra seca, y ahí se combina tanto el conocimiento más teórico, invitando a agentes locales, con el trabajo manual de la reconstrucción de la aldea. Ahora os pongo unas fotos porque me cuesta mucho hablar y hacer esto a la vez. Y justo mientras estamos en ese momento aparece esta casa de la Comunidad de Madrid, iniciativa de Javier Martín, de poner, en ese momento asesor del consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, de poner una serie de casas que tienen vacías pues a concurso. Presentamos este proyecto de centro de acercamiento a lo rural y aquí nos instalamos. Entonces es una casa con 5 habitaciones y nuestra idea era hacer residencias tanto de artistas como de pues, agentes rurales que por alguna razón necesiten estar en la ciudad, ¿no? Que pueden ser tanto por problemas burocráticos o por necesidad de encuentro o... ¿Sí? Hago una pregunta ahí, Amelie, pero ¿cómo se entraban esas personas de esa residencia? Porque ustedes digamos, lo promocionan también desde el campo del arte, ¿no? Entonces, la gente que no está vinculada específicamente al campo artístico, ¿o cómo se hacía esa difusión? O sea, nosotros tenemos un trabajo por el que nos conocéis, que es el trabajo, que es el artístico, pero tenemos un trabajo muy, muy vinculado al medio rural, que va en paralelo y que quizás no se conoce tanto como aquí en este contexto en el que estamos, pero llevamos haciendo la escuela de pastores desde hace casi 10 años. O sea, casi desde los inicios en Asturias se está poniendo en marcha esta escuela de pastores. Al hacer las residencias artísticas por todo el territorio también entramos muy en contacto con agentes rurales. O sea que sí que o sea, por ejemplo, nuestro espacio es la sede donde se reúnen todos los años una plataforma que se llama Al Pasto, que son ganaderos ecológicos. Entonces, pues, por ejemplo, se reúnen aquí y se quedan aquí. Bueno, ahora voy a hablar un momento ya del CAR, me centro en el CAR y vas a ver también otra manera de que esto suceda. Entonces, al tener esta casa, por un lado, efectivamente tenemos estas residencias de artística, empezamos a trabajar una idea que nos lleva latiendo mucho tiempo, que son los encuentros improbables, ¿no? Entonces este encuentro, ¿no? Como ya habíamos visto en método móvil, pero ahora ya sí que intentando esta colaboración, digamos. Entonces, a la vez que nos dan el CAR, recuperamos un derecho, mejor dicho, por el cual se puede pastar en la Casa de Campo de Madrid. La Casa de Campo es un parque, si está lejos, es un parque urbano enorme, casi el más grande de Europa, es una dehesa donde tradicionalmente había habido pastoreo, se había parado y conseguimos con los apisquillos, que son un colectivo de pastores que están aquí en las montañas, traer 350 ovejas en Madrid. Entonces ahí ya empezamos a trabajar muy
muy seriamente en este nuevo, ¿no?, modelo de ciudad. O sea, ya el CAR cobra este sentido de un nuevo modelo de ciudad donde lo rural y lo urbano puedan convivir. Y muchos de los pastores que van pasando por la casa de campo, que están al cargo de este rebaño, viven en el CAR, ¿no? Y a partir de ahí también se empieza a extender esa red, ¿no? Durante la COP organizamos un encuentro de nómadas mundiales en lo que era la Copa Alternativa, entonces también muchos se quedaron aquí. Ahora está viviendo aquí una persona también que está como liderando este movimiento nómada, o sea que empiezan como a aparecer todas estas figuras, ¿no? Con respecto a las residencias artísticas, ponemos al principio, cuando empezamos, sí que teníamos la idea de hacer unas residencias como habíamos hecho anteriormente, donde, bueno, pues lo que entendemos por una residencia, donde se da alojamiento, se dan unos honorarios y se da una producción. Hicimos eran abiertas y empezamos con tanto Soraya Bup, que es una artista que trabaja sobre todo con alimentación y con fermentos, y con un colectivo brasileño que se llama Universidad Invisible. Nuestro punto de partida para estas residencias es que fuesen residencias que aportasen al proyecto, que de alguna manera que formasen parte de nuestro proyecto, que estas personas fuesen como de campo adentro, que se imaginasen, ¿no?, como de repente forman parte de campo adentro. Y a la vez que parte de esta residencia de alguna manera o bien estuviese vinculada a la Comunidad de Madrid, con quien trabajamos mucho, con productores y productoras de la Comunidad de Madrid, o al barrio. No me voy a extender por qué en el barrio, ¿no?, o al barrio. Soraya hizo una cerveza con la cerveza Campo Adentro, que todavía seguimos fabricando, que es una cerveza que hacemos con una fábrica artesanal en Bustar Viejo, y en Universidad Invisible hicieron una compostera a partir de alimentos que se desechan en el barrio. Pero de nuevo nos pareció que el formato de un mes, de alguien que llega aquí, se instala un mes y participa y nos sabía poco. Entonces decidimos iniciar una nueva, ya ni le llamamos residencia porque es ya como cohabitación de alguna manera, y es que la gente que venga pase largas temporadas aquí. De esta manera tenemos una artista que se llama Lisbel Roque, que ya lleva casi un año viviendo aquí en el CAR y que ya forma parte de esto. O sea, la idea es casi como de formar más una comunidad, ¿no? Una comunidad más que una residencia. Y bueno, y que vayan aportando. Entonces tenemos como los residentes que vienen temporadas más cortas, como puede ser el pastor o esta líder nómada que viene para una semana o 2 semanas, pero lo que entendemos como por residencias artísticas son residencias mucho más largas. ¿Y tienen ellos presentan un proyecto para realizar durante ese año o es más libre o se van encontrando con el entorno? Nos vamos encontrando, la verdad es que surgen de una manera como muy orgánica, así, es como un encuentro, ¿no? O sea, es gente que se acerca al campo adentro porque le interesa lo que hacemos, porque están tratando estos temas de alguna manera, ¿no? Ahora tenemos a Colin, que es una diseñadora, ¿no?, pues que trabaja también con alimentación y llevando como la alimentación al diseño, en fin. Y pues ella viene de Francia, de Bretaña, que conoció nuestro proyecto y nos pidió hacer una residencia y va a estar hasta enero. Okay. Entonces pues ahora pues está trabajando mucho como con toda esa producción agroecológica de la que os hablé al principio, ¿no?, con las mermeladas, como con esa producción, pero a la vez con una parte como más de artística de alguna manera, ¿no?, uniendo el sustento y el arte. Y yo creo que no me voy a enrollar más porque podría estar, ¿no?, en 1000 direcciones, pero bueno, es para que os hagáis una idea. Una introducción, después una pequeña seguir. introducción. Está bueno.
Gracias, Amelie. Flavia, ¿querés empezar? ¿Te gustaría empezar? Estás muteada, ¿eh? Ahí está, perdón. Continúo. Bueno, antes que nada, que yo soy muy admiradora de los proyectos, así que es un gusto volver a escucharlas, porque a veces los conocemos desde un lugar más experiencial, ¿no? Y siempre tenés como si fuese un calidoscopio, que vemos una parte de ellos, pero no tenemos el tiempo, ¿no? Para compartir y para escucharnos con tranquilidad. Así que agradezco un montón este espacio y la invitación. Y escuchaba a Amelie, y nuestro recorrido en algunos sentidos es muy similar, pensando con eso. Bueno, yo estoy hablando desde Hablar en Arte, ¿sí? Hablar en Arte. Es una asociación cultural que tiene sede en Madrid, lo que nosotros se suele denominar como un proyecto independiente. Eso significa que estamos entre unas grietas, digamos, deambulamos las grietas entre la institución y el circuito comercial, ¿no? En diálogo como con todos, pero son unos caminos un poco particulares que se van abriendo entre estos dos escenarios que son más grandes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Hablar en Arte cumple 20 años en el 2022, o sea que somos como de los viejitos del circuito también, que hay un buen recorrido, y pasó muchísima gente por aquí, o sea que yo ahora estoy hablando en nombre de muchos de ellos, y el trabajo de mucha gente previa, ¿no? Entonces, también nace Hablar en Arte en sus inicios primeros, nace muy vinculado con lo que ahí se llama mediación, o sea, como un área bastante vinculado entre un público general y exposiciones, digamos, en concreto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. En esta parte de mediación, digamos, es transversal a todo el proyecto. Si yo tuviese que definir hoy Hablar en Arte, me parece que es un proyecto de mediación en distintas perspectivas, y como tal hubo momentos que también, ¿no? Como en diálogo entre las instituciones, el tejido artístico y demás, íbamos identificando como determinadas carencias o necesidades que podía haber en el sector, ¿no? Como en nuestro tejido. Y una de ellas, sin lugar a dudas, es la necesidad de apoyo a la investigación, ¿no? Como que parece, ese es uno de los objetivos prioritarios, ¿no? De un programa de residencias. En un momento es un tiempo y recursos, ¿no? El tiempo es un recurso, lo económico es un recurso, el acompañamiento, ¿no? Es un recurso, que haya gente que esté mediando, ¿no? En alguien que viene de afuera y mediar con un tejido nuevo, con un contexto. Y así también, digamos, durante muchos años se pusieron en marcha distintas iniciativas, hace casi, no sé, 8 años quizás, desde proyectos así muy, digamos, como muy frescos, como pudo haber sido Sweet Home, que era un proyecto de residencias en espacios domésticos, cuando tampoco teníamos un espacio de residencia físico, ¿no? Igual que le sucedía al CAR, y ahí había una convocatoria para agentes locales. Se seleccionaba quienes alojaban en sus casas durante 15 días, y luego se sacaba una convocatoria a agentes internacionales. No quiero entrar mucho en detalle de esto, pero sí me parecía que para las condiciones que tenía y la flexibilidad que había, generaba como, sí, eran como esporas, ¿no? Como había unos circuitos que no era el circuito institucional, sino que el diálogo que se generaba entre anfitrión y huésped era muy único, ¿no? Es un vínculo que va un poco más allá incluso de lo profesional. Digamos que también quien alojaba elegía un poco los intereses, o sea, elegía los intereses, y había esa cierta afinidad, ¿no? Entonces ahí se generaba toda una instancia de mediación muy diferente de lo formalmente profesional, y también tenía esa necesidad de recuperar como espacios domésticos, ¿no? U otros espacios que no fuesen los institucionales y los comerciales, que eso creo que con el correr de los años cada vez hay que estar, nos lo tenemos que estar recordando, ¿no? Que es muy importante, se generan otras dinámicas. Luego hubo otros proyectos como fue Curators Network, que ahí ya directamente era una plataforma, nace un proyecto europeo, y ahí sí estamos hablando del 2012. En aquel entonces había una necesidad de poner
la figura del comisario, revalorizar ese rol, explicarlo. Hoy ya no hace falta, está como muy asentado, muy claro, ¿no? ¿Cuándo fue eso, Fla? ¿Qué decís? Curators Network era un proyecto que inició a Hablar en Arte, son mis compañeros, y fue un proyecto europeo de estas cuestiones de financiación que hay aquí, y que fue como un salto al, al precipicio, porque se genera este proyecto justo después de la crisis en Madrid, como una necesidad también, ¿no? De cómo sacamos adelante nuestros propios proyectos, ¿no? También lo que estaba comentando Amélie, ¿no? Cómo se financian estas iniciativas. Y luego de la crisis muy marcada en España y esa recesión, era evidente que había necesidad de financiación europea, en un momento que estaba empezando la financiación europea, todavía no se sabía muy bien cómo eran las formas, ahora todo el mundo conoce más estas cuestiones de Creative Europe, y así todo es un gran mare magnum de burocracia, pero digamos ahí Hablar en Arte lideró el proyecto, fue como muy lanzado la iniciativa, y es verdad que con mucho riesgo, porque se corren, digamos, uno se responsabiliza por la cuenta y las finanzas de todo el proyecto, incluidos los socios, ¿no? Entonces, estructuras como las nuestras, en ese sentido, sí, o sea, son muy frágiles, ¿no? Entonces, si falla uno de estos socios, pues puede complejizar mucho la situación. Y entonces, bueno, Curators Network más que nada estaba pensado muy en formato Europa, ¿no? Era la financiación europea, y trabajaba un poco en los márgenes de lo que es Europa Central y Europa del Norte, ¿no? Que es esa Europa como que tiene visibilidad, que está en los circuitos más hegemónicos del arte, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba por todos esos bordes, ¿no? Por esos márgenes tan interesantes de los cuales hay muchísimo desconocimiento, ¿no? O sea, o los canales, ¿no? Es como lo que sucede con las periferias, ¿no? Como, bueno, ahora centro, periferia, todo esto está como un poco obsoleto, pero la realidad es que hay unos determinados circuitos que tienen mucha visibilidad y otros que muchos menos, ¿no? Y entonces ahí también había una red de residencias, comisarios que venían, artistas que venían, pero nosotros siempre sin tener un espacio, ¿no? Siempre ejercíamos como de ese mediador entre institución o espacio de residencias, y nosotros haciendo como todo el acompañamiento. Lo mismo sucedió con otro proyecto de prácticas artísticas colaborativas, que fue CAP, que ese proyecto fue muy interesante, porque claro, como todos siempre vamos aprendiendo de cada experiencia, una cosa que nos dimos cuenta que estábamos muy en falta cuando viene alguien de afuera es ese anclaje, ¿no? ¿Cómo se hace ese anclaje? Entonces en CAP algo que hemos incorporado fue hacer como parejas, ¿no? Había también entender que nosotros, por más que queramos, hay muchas cuestiones que no podemos acompañar porque son muy específicas, temáticas muy concretas, y entonces ahí habíamos montado una red de espacios en Europa, bueno, instituciones, estaba Calera Donosti, Media Lab, Vic, estaba Centro Huarte, ¿no? Y para las partes de residencias había una contraparte, que era otro colectivo artístico o afín a la problemática que se iba a tratar, como comentaba Amélie, ¿no? Como algo que habíamos identificado, que se trabajaba durante 2 años, y siempre con una contraparte con la que se trabajaba. Se consideraba que de alguna forma estaban los dos en residencia, ¿no? Por más que había movilidad de un agente internacional. Y también eran procesos largos, complejos, procesos con colectivos. Aquí hay muchísimo aprendizaje, porque efectivamente los calendarios y toda esta cuestión que nos pide muchas veces la administración pública, ¿no? o la cultura, se termina reduciendo a un Excel, ¿no? Los procesos creativos, y explotan por todas partes, ¿no? Entonces ahí están cómo hacer las estrategias, pero por ejemplo con las residencias era evidente que quizás el tiempo de trabajo podía ser 2 o 3 meses, pero no continuos, porque al estar trabajando con un colectivo y demás, los tiempos de los demás, de los otros agentes entran en juego, ¿no? Entonces empezamos a hacer residencias a las cuales ya le incluimos un porcentaje para que la gente pudiese ir o venir varias veces, ¿no? Que también, al fin, bueno, muchas cuestiones, siempre nos surgen cosas, digamos que unas se contemplan y después surgen nuevas. También porque nos gusta ir complejizando más los procesos, creo. No, y porque trabajamos con personas, digamos, cada uno también trae como su contexto, su situación, ¿no? Exacto. En la escritura que uno le está dando también.
el idioma, 1000 factores, un montón. Cada residencia de estas en CAP fue un mundo aparte en sí mismo. Y luego, igual que sucedió con el CAR, que en ese sentido somos como hermanos, como nosotros también en la segunda convocatoria que salió de espacios que se cedían por parte de la Comunidad de Madrid, nosotros aplicamos con este programa, porque justamente era específico para programas de residencias artísticas. Entonces pensamos que bueno, que ahí había como una experiencia para poner en común, y que era la oportunidad de tener un espacio, ¿no? Y bueno, fuimos adjudicadas con el espacio, y eso, digamos, ahora no sé, no llega todavía a 3 años, con las cuales fuimos atravesadas obviamente por el COVID, ¿no? Que es también algo muy interesante después para poner en común, con preguntas y demás, porque nosotros, la verdad es que no, algo que queríamos evitar, por lo menos no nos, estábamos atravesando tantos cambios también internos de equipo, de hacia dónde sigue el proyecto, ¿no? Como en ese sentido es muy tentacular, digamos, es bastante como, es una estructura muy flexible, habla en arte en el sentido que cuando alguien se incorpora, siempre se habilitan como esos procesos y surgen proyectos también a partir de la propia persona, ¿no? Como que a veces va cambiando bastante en los intereses. En los últimos años, por ejemplo, hemos trabajado temas bastante de infancia, porque quizás algunas hemos sido madres, ¿no? Como cómo nos atraviesa la vida en nuestro propio proyecto, que se mezcla todo, y de un lado para el otro, se atraviesan mutuamente. Y bueno, y ahí entramos con Planta Alta, sin un proyecto muy, digamos, claro, formal. Yo, de hecho, en un momento, en el sentido que sin grandes estructuras, no se entiende, no está tan claro, no es como un programa de residencias clásico, que hay un presupuesto anual, se eligen las líneas de trabajo, eso para ser honestas y reales, tenemos intereses, pero muchas veces sobre la marcha se va como amoldando el propio proyecto, ¿no? Porque dependemos de determinadas vías de financiación, muchas cuestiones que nos van acompañando en esta definición, ¿no? De hasta dónde podemos llegar y qué podemos hacer. Y a su vez porque nace como un proyecto bastante muy vinculado con instituciones, en el sentido que nos interesa hacer ese diálogo con las instituciones particularmente, en cómo tejer esos puentes. Entonces las instituciones son a veces más frágiles de las que nos imaginamos, ¿no? O sea, pensamos Vos que decís generar los puentes entre los residentes que ustedes reciben y las instituciones locales, que sí, pueden llegar a ser museos, otros espacios independientes, como distintos tipos de instituciones también. exacto. Okay. Sí, entonces, por ejemplo, no sé, tuvimos una de las primeras residencias, era un proyecto también que nosotros estábamos trabajando en torno al concepto de Europa y demás, y entonces ahí elegimos con qué institución hacer como nuestra alianza, ¿no? Y fue con Centro, porque nosotros tenemos un espacio de residencias, pero para exposiciones o para abrir a un público más grande, nuestro espacio, digamos, tiene 110 metros. Para abrir a un público más grande y tejer determinados puentes, ahí siempre por lo general trabajamos en diálogo con alguna institución. Sea universidades, sean centros de arte, museos, ¿no? Y por ejemplo, en ese momento trabajamos con Centro. Luego hemos tenido otras residencias con el K2M, con el Conde Duque, con muchas, con Intermedia E, con muchas instituciones en diálogo, y siempre como generando contenidos conjuntamente. Nosotras, como es bonito escuchar también lo que comentaba Meli, porque nosotros, por ejemplo, a veces estuvimos ahora hace poquito en Ababol, en un festival que hablaban sobre el despoblamiento rural, ¿no? Y haciendo intervenciones artísticas y demás. Nosotros, desde el centro de Madrid, que es donde estamos colocadas, ¿no? Que es al lado de la Plaza Mayor, es una plaza que casi nadie conoce su nombre, porque está atrás de la Plaza Mayor, entonces nadie sabe cómo se llama. Y aquí también hay un despoblamiento brutal, ¿no? Planta Alta es como una reconquista en el centro de Madrid, porque ahí está, el centro está tan turificado,
no hay una comunidad de vecinos, no se sabe con quién se está trabajando, ¿no? Es un terreno tan duro del que trabajar que muchas veces, por eso es que hemos puesto la ciudad y a determinados colectivos que habitan en ellas como nuestro foco de trabajo, ¿no? Como después, bueno, eso podemos hablar un poquito más adelante, pero yendo a ejemplos prácticos y concretos, cuando queríamos bajar la basura de planta alta, no había cubos de basura. O sea, teníamos que irnos, por ejemplo, hasta Tirso de Molina a encontrar un cubo, ¿no? Ahí uno se da cuenta de que todos son hoteles, todos son posadas, hay otros sistemas de recogido, de convivencia en la ciudad, y también uno está pensando qué sucede con el tejido, ¿no? Que está aquí, o determinados colectivos. Y aquí quería, muy brevemente, les iba a compartir igual en la página web de Planta Alta, solamente para que viesen, para que se viese que efectivamente ¿se ve bien? Sí, perfecto. Genial. Pues un poco aquí está la información, ¿no? Que nosotros en ese sentido, casi quienes quieren participar de las residencias, no tenemos como muy claro cómo es ese acceso a las residencias, porque cada una responde a un programa diferente, ¿no? A veces sacamos convocatorias, a veces son invitaciones directas. Claro, eso te iba a preguntar, porque en el caso de Felipa Manuela es también como una investigación de Andrea, que hay gente que le interesa o gente que conoce específicamente Felipa Manuela, pero en el caso de Hablar en Arte, que también es más abierto, tienen otras redes, ¿cómo hacían esa selección? Sí, por momentos depende con quién estemos trabajando y los intereses. La verdad que en su momento el tema de las convocatorias parece que es como la práctica más transparente y demás, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? Es como, hay gente que le puede ir muy bien porque escribe maravillosamente bien las convocatorias y es muy bueno, y mucha gente que tiene una práctica súper interesante, pero que su presentación, formato convocatoria, no es la mejor, ¿no? De conocer el trabajo. Entonces, nosotros hacemos una mezcla. Hacemos como convocatorias y hacemos también invitaciones directas. Y también invitamos a comisarios o a otros agentes a co-crear proyectos conjuntamente con nosotras. Entonces, por ejemplo, hicimos uno con Violeta Janeiro, que era la ciudad de los cuerpos que disfrutan, y ahí invitamos a Eliana Ota de Perú y a Ana Gallardo de Argentina. Bueno, Argentina-México. Entonces, por ejemplo, este que se ve ahora, que es en Cura, a la derecha, lo hacemos con Angar, ya son 4 años que trabajamos juntos y siempre sale por convocatoria. Okay. Y bueno, y fuimos, no sé, ahí es un poco ecléctico, eso es lo que me gustaba, que quería mostrarles, que en realidad, yo a veces siempre nos escriben preguntándonos cómo se accede a las convocatorias, y la verdad es que hay que estar bastante pendiente porque depende de cada programa en el que estemos participando. Y lo estamos ahora también repensando. Así como comentaba un poco Amelie, ¿no? Antes, es muy importante, yo creo, es que sí, que nos estemos repensando continuamente. Es una página como muy graciosa esta de Hablar en Arte, de Planta Alta, porque al final es que es como toda un poco millennial. Que se ven muchas imágenes, es todo muy bonito, es todo muy así, pero tardás en comprender de qué va, pero la idea era no tener que definirnos de un lugar que luego no nos sintiésemos encorsetadas, ¿no? Pero ¿Estabas diciendo algo? Igual te interrumpí. no, yo justo te iba a decir que se escuchaba medio mal, no sabía si era mi conexión o la tuya, pero ahí estamos bien, me parece otra vez. Ay, madre, ok. Y nada, y quizás una de las cuestiones que atravesamos también por el COVID es que también en un momento de no movilidad, ¿no? ¿Qué ha sucedido con las residencias? Yo no quiero avanzar en esta cuestión de preguntas, pero hay algunas... Sí, avanza, Flavio. Hay algunos de los programas que veo por aquí, ¿no? Que nosotros nos hemos volcado bastante, obviamente, al tejido local, no solamente por es algo como que uno no se tiene que olvidar, ¿no? A veces cuando está haciendo programas de residencias, como que si todo es fundamental que haya una movilidad, ¿no? Como
a veces sí, a veces no, pero tampoco dejar de lado el tejido local, ¿no? Como con el que trabajar. Eso fue como un aprendizaje para nosotras, de ver cómo involucrar a determinados agentes continuamente y no solamente estar recibiendo a veces gente. Eso es sumamente importante, creo, porque si no estamos todos en alguna forma en esta especie de nomadismo, ¿no? Sin sentido, con poco anclaje, ¿no? Un poco lo que comentaba Amelie también, ¿no? La necesidad del anclaje. Y luego también hemos utilizado mucho la ciudad como espacio, ¿no? Como lienzo para trabajar, o sea, el espacio público, en un momento en que estaba prohibido muchos encuentros en el espacio público, ¿no? Hemos hecho también, bueno, pusimos en marcha 2 cuestiones, el programa público de Planta Alta, y hicimos un proyecto llamado Perímetro de Acción, que eso fue durante el COVID. No quisimos trabajar casi nada a nivel virtual, entonces lo que sí invitamos a determinados artistas y trabajábamos con correo, nivel epistolar, o con el WhatsApp. Estuvimos trabajando, también hicimos muchas intervenciones en la plaza, en el espacio público. Hicimos distintos formatos, pero no queríamos caer son únicamente en el formato Zoom o demás, ¿no? Como un poco de tanto cansancio que teníamos todas de la pantalla. Y luego también pusimos en marcha otro programa que se llama Desvío. También ahí también trabajamos junto con Violeta Janeiro y con Alejandra Gatti, y era esa necesidad un poco de experimentar cómo volver a estar juntos, ¿no? Y entonces desde febrero, que aquí había todavía confinamiento y demás, nos estuvimos reuniendo como un grupo de 7 agentes todos los días a trabajar, repensar nuestras prácticas, en cómo queríamos continuar, qué posibilidades había y qué sucedía con la gente que trabaja mucho en proyectos situados, ¿no? Con determinados colectivos. Cómo se continúa ese trabajo. También había muchas personas más vinculadas con el activismo, cómo se continúa, ¿no? Como después de tanto resquebrajamiento del lazo social. ¿Y esas fueron reuniones que sucedieron este año? ¿En el espacio público también o en...? Hicimos varias acciones, invitamos, algunas fueron en el espacio público, pero también incluso como prácticas nuestras, invitamos a otros agentes también, aparte del grupo que era el grupo núcleo, motor que trabajábamos, invitamos a personas determinadas de acuerdo a los intereses del grupo, o a las inquietudes más que nada. Entonces, por ejemplo, pasó Ana Longoni, pasaron Masi Casau y Vanessa Viloria. Entonces ellos, por ejemplo, Masi y Vanessa nos invitaron a hacer un ejercicio de salir al espacio público, y era como estábamos aplaudiendo. En un momento no podía haber protestas, no podía haber concentraciones en el espacio, ¿no? ¿Qué sucedía como un ejercicio un poco situacionista, ¿no? De qué sucede cuando estamos rompiendo como una norma implícita o algo así. Digamos que era más... Era acompañar el extrañamiento que tenían nuestros cuerpos, ¿no? Como que estábamos extrañas. Yo creo que hasta ese propio ejercicio de estar juntos en el espacio ya era un montón a nivel terapéutico, ¿no? De cómo volver a estar. Voy a quitar esto de la pantalla, que las dejé acá clavadas con la pantalla. Bueno, fueron experimentos que antes quizás no los teníamos tan en cuenta en lo que se consideraba como un espacio de residencia. Entonces, claro. También, como comentaba antes Andrea, que nosotros no nos definimos solamente como espacio de residencia, sino que el espacio de residencia es algo más que hay dentro de la asociación. También pueden haber más cosas aparte, ¿no? Como otro tipo de programas que también son muy necesarios, entre agentes locales incluso. Claro, eso yo pensaba porque ayer y antes de ayer estuvimos hablando con ex residentes de Felipe Emanuel, o sea, gente que fue a Madrid y ya se regresó a sus contextos, ¿no? Y hoy estamos como del otro lado de la cara, ¿no? Con la gente que se queda y que sigue operando a nivel local, recibiendo, siendo anfitrión, pero también mediando, que es algo muy, muy lindo como lo planteaste al principio, me parece. Y en ese sentido, sí,
yo habiendo hecho esta residencia justo también en el segundo año de pandemia, creo que hay muchas cuestiones como, o desafíos o cosas que hay que seguir, pero todos esos lugares generando en esos experimentos pueden permitir otras formas, otros métodos para encontrarnos y también para repensarlo, para repensar esas residencias, ¿no? Lo que implican para la ciudad también mismo. André, vos querías decir algo. Te veo. Bueno, yo creo que todas tenemos ya muchas cosas que decir, ¿no? Aquí yo ya tengo el papel lleno de cosas, Sí, pero yo te veía anotando. pues es que, claro, son muchas cosas, ¿no? Dos ideas rescato así de lo que ha comentado Amélie y también de lo que ha comentado Flavia, ¿no? Primero en relación a lo que, bueno, al proyecto de Campo Adentro, una de las cosas que a mí también, ya no solo desde Felipa Manuela, sino que mi propia práctica como comisaria, como agente cultural que vive en esta ciudad, me parece interesante y para mí en Felipa Manuela sí que ha sido como un lugar para pensarnos, es como también mantener una cierta un corazón del proyecto, un corazón conceptual del proyecto, ¿no? Para no transformarnos o sea, que es importante la flexibilidad, pero también me parece importante mantener una línea de trabajo que pueda nutrirse de otras, pero más o menos clara, ¿no? Y eso, por ejemplo, al escuchar este relato de Campo Adentro, que ya lo he escuchado en otras ocasiones, también de parte de Fernando, cuando en algún momento hemos estado con curadoras visitando el proyecto y tal, y a la propia Amélie, esto me resulta siempre como importante de destacar porque creo que hay una cierta idea muchas veces que los espacios independientes podemos tener una especie como de debilidad teórica, ¿no? Una debilidad conceptual frente a el poder enunciador de las grandes instituciones, ¿no? Y como desde nuestro espacio una de las grandes cruzadas es precisamente el incorporar esos otros saberes no hegemónicos, esas otras epistemologías, esos otros conocimientos, esas otras prácticas que han sido pues, no sé, pues, subalternizadas, ¿no? Entonces, esto sí que me parece importante, ¿no? Esto respecto a lo que ha comentado Melilla, y ya que esto lo dejo así abierto, ¿no? Y sobre lo que ha estado comentando Flavia, pues claro, de pronto me puse aquí como a apuntar unas notas y sobre todo este asunto, este contexto al que nos ha llevado la pandemia, me parece también importante destacar la labor bueno, el rol que hemos tenido los espacios independientes, al menos en el contexto donde nosotras trabajamos en Madrid, en relación a nuestro tejido artístico, ¿no? O sea, en nuestro caso y en el caso de Planta Alta y en el caso de Campo Adentro también, hemos generado una circulación no solo de actividad bueno, de actividades y de pensamientos bueno, de intercambio, sino que hemos generado una economía a partir de nuestros espacios, ¿no? O sea, nosotros nos financiamos las tres, entre otras cosas, pues una gran parte pues, de dineros públicos, al menos en nuestro caso creo que es así, ¿no? Pero ese dinero está circulando, ¿no? O sea, nosotros estamos en el último, desde una plataforma tan pequeña como Felipa Manuela, que yo creo que en comparación con Hablar en Arte, Planta Alta y Campo Adentro es una escala muchísimo menor, pues hemos estado financiando proyectos, hemos estado pagando honorarios de artistas, de curadores, de gestores, de investigadores del contexto de Madrid, de la misma manera que lo hace una gran institución. O sea, en ese sentido somos también un canal que contribuye a la economía, ¿no? Y donde nosotros también estamos pensando en que esas economías a las que estamos contribuyendo no se precaricen, ¿no? O sea, estamos pensando en estas cosas y de hecho yo creo que eso lo hablamos constantemente, tanto con Amélie como con Flavia, ¿no? Hablamos de dinero, ¿no? Hablamos de los exes y de todo esto que no querríamos a veces hablar, ¿no? Pero ese es un tema y estamos contribuyendo a que esa economía esté activa, ¿no? Y a mí eso también me parece que es una cosa destacable de la labor que hacemos, ¿no?
Amelie, ¿querés hablar vos? Porque yo ya hablé un montón recién. Bueno, muchas veces cuando hablamos de campo adentro me encanta pensar en la idea de que somos como para instituciones, ¿no? Como, pero también un poco en los dos sentidos, ¿no? Como lo que entendemos por una institución, pero también un poco parásitas, ¿no? De las instituciones, porque es verdad, ¿no? Veo cuando veía tu web que me sorprendía, ¿no? En colaboración con, ¿no? O sea que también necesitamos de esas instituciones, ¿no? Pues de nosotras, no, muchísimo menos que quizás que vosotras, por diferentes razones, ¿no? Pero sí, o sea, están allí y son necesarias. Y eso ¿no? ¿no? Y ahora con esta plataforma que estamos hablando, ¿no? De espacios independientes de creación contemporánea, ¿no? Que nos obliga a definirnos qué somos, ¿no? ¿Qué somos, ¿no? Cuando hay este jurado del Ayuntamiento de Madrid donde deciden ¿no? que se da, cuánto se da, por qué se da, ¿no? Y somos espacios tan dispares, ¿no? Con gente, ¿no? De procedencias tan, ¿no? Y aportamos, está claro, ¿no? Que todas de alguna manera estamos aportando bueno, a Pero hacer esta ciudad. lo dices como de manera No, preocupada. lo digo de manera porque, Como... lo digo de manera porque yo ya desde hace mucho tiempo estoy, y ya lo hemos hablado, de buen humor, enfadadas, ¿no? Como, o sea, que lo que ya hemos dicho tantas veces, ¿no? Como que, no, que es que no somos ayudas, o sea, no son ayudas, o sea, nosotras estamos haciendo un trabajo, estamos haciendo un trabajo a donde estas instituciones no están llegando, ¿no? Donde la administración no está llegando y estamos, ¿no? Y estamos haciéndolos, estamos cubriendo unos lugares que son fundamentales y que hacen de una ciudad tan, bueno, de la escala de Madrid, ¿no? Tan importante para la cultura, ¿no? Y para que... Y sí, siempre es como que, bueno, esto que ya tantas veces nos hemos planteado, que parece que estamos siempre llorando, protestando, pidiendo, ¿no? Cuando ¿no? Teniendo como que someternos a unos procesos burocráticos que de verdad que ninguna empresa que trabaja para la administración tiene que demostrar tantísimo, ¿no? De lo que ha hecho con... Entonces a mí ya es que... es por eso vuelvo otra vez al hilo del principio, como de intentar buscar una manera de sostenernos, bueno, o de, no 100%, pero desde luego depender menos de la administración y de las instituciones también, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué a Madrid había como, estaba en el principio de la crisis, ¿no? En 2007, que a mí no me parecía crisis eso, después de venir a Argentina, era Claro. una pandemia, de verdad. Pero me acuerdo que había como una pelea del circuito como independiente, en ese momento los agentes que estaban más activos, era de seguir defendiendo, ¿no? Ese derecho de que los presupuestos son, obviamente que son parte de impuestos, ¿no? Por parte de la sociedad, tipo esos impuestos, cómo se redistribuye, redistribuye ese dinero que es público, ¿no? Y pensar que la administración pública está al servicio de los ciudadanos, ¿no? Creo que en ese sentido hubo como bastante retroceso porque en un momento, cuando se implementó toda esta cuestión, ¿no? Del modelo de industrias culturales, parecía que ser eficiente y llevar bien, ¿no? Como que había una cierta vergüenza en pedir dinero público, ¿no? Como que hubo algo ahí que entró que entró cuando efectivamente es que esto es dinero público y queremos hacer un ejercicio ciudadano de cómo se distribuye, ¿no? Los presupuestos están, cómo se distribuyen en cultura. Entonces es como darle esa voz que es tan difícil en este circuito, hablando de la plataforma de espacios independientes, porque efectivamente cada proyecto es muy único, es muy personal, está vinculado con una trayectoria determinada. Entre nosotros somos un sector, un circuito muy dispar, ¿no? Cuesta hasta entre nosotros mismos conocernos, ¿no? Pero en ese sentido creo que
que sí se está ganando un poco la batalla porque hay, digamos que cada vez hay menos llegada. Hay otros países, digamos, que siempre es bueno esta cuestión de cuando uno está en otros contextos de poder ver cómo se implementa, ¿no? Y hay otras ciudades que efectivamente no hay que pasar, ni tienen que ser anuales los proyectos, ni que se tienen que definir en noviembre para ejecutarlos para atrás, ni, ¿no? Esta cuestión también de calendarizar, ¿no? Los procesos. Ayudas anuales, el concepto de ayuda, de subvención, es erróneo. O sea, ¿qué es eso? Es erróneo. ¿Quién nos está ayudando a qué? No, es algo No, es que es un término que deberíamos... Es un término que debería cambiarse, sí. Ya lo hemos hablado la propia muchas veces, génesis, ¿no? De cómo se coloca con una relación como parece como subalterna, ¿no? Cuando en realidad tendría que ser la inversa, ¿no? Entonces ahí hay como un ejercicio muy importante todo el tiempo de cívico, de reclamar que quienes están ejerciendo ese poder, cómo se debería estar gestionando y administrando estos fondos públicos y las políticas culturales que no existen, por lo menos en España, yo no las veo, uno las puede intentar descifrar, pero no están en ningún lugar, no existen en un plan. El Ayuntamiento de Madrid no lo sabe, la Comunidad de Madrid tampoco, a nivel de ministerio tampoco. ¿No? Es como son pequeños reinos de taifas que están ahí armados y todos funcionan en torno como a unos ciertos lobbies, ¿no? Eso es un poco desalentador. Pero esa cuestión que estabas comentando, Amelie, de cierta autonomía y generar otras vías, claro, es muy importante, ¿no? Depende del tipo de proyecto, es más factible o menos. Nosotros esa cierta autonomía la podemos lograr en diálogo con instituciones, pero que tampoco es una autonomía real, ¿no? Más bien estás como, termina imperando bastante más la lógica de la institución que la inversa. Y ese es un peligro que por lo menos yo ahora veo, y que alguna vez lo hemos comentado también con Andrea, ¿no? Que por esta cuestión de estar colaborando, generando proyectos, aportando cada uno desde un lugar, termina primando bastante la lógica de la institución, y la institución muchas veces invisibiliza, ¿no? En vez de generar esa red de visibilizo a esta gente que es el que por detrás está trabajando en toda esta estructura y demás, cuando ya estamos dentro de una estructura, ¿no? Todo eso desaparece, ¿no? Ahí creo que simplemente que hay que pensar en estrategias, y creo que está muy bien que esas estrategias sean colectivas y consensuadas, ¿no? Porque entonces cuando ya se logramos articular un poco más como un colectivo, que ponemos unas determinadas formas de hacer y de trabajar, ¿no? Más equitativas, porque desde el otro lado no van a venir jamás. No. Hay dos más trabajo. Claro. Hay dos comentarios justo en el chat para todos. Dice, las empresas que colaboran o son contratadas por la administración también se someten continuamente a concursos y licitaciones para su contratación. Y hay un problema estructural que excede la gestión independiente, sea de orden non-profit o privada y corporativa. Es una cuestión que se viene discutiendo en Madrid hace más de 20 años, lamentablemente. Sí, totalmente. Ese es justo de lo que estamos hablando. Hoy a la mañana estuve en una mesa que se está empezando a conformar también con otros agentes, pero ya con sindicatos, ¿no? Como sobre la posibilidad de cambiar la ley de contratación, ¿no? O sea, nosotros ahí nosotros no nos presentamos mucho a licitaciones, más bien es como invitación a colaboraciones puntuales, porque es verdad que es muy dura, ¿no? Lo que dice Suzette es muy cierto, esta ley de contrataciones es... ahí ya entran otras escalas de situaciones, como de empresas y todo, como mucho más macro, pero es verdad que hay que hacer muchos cambios legislativos, muchas veces esa estructura gris se tiene que poder tocar, ¿no? Esa es una conclusión, por lo menos que nosotros estamos llegando hace poco, y quizás también era la que estábamos llegando con la plataforma, ¿no? No sabemos hasta dónde finalmente hay que conformar o no una estructura jurídica para poder realmente meternos en conversaciones como pares, porque si no, siempre vamos a ser un ente que se lo puede consultar, pero que no tiene voz ni voto. Sí, ahí hay bueno, lo hemos comentado así pues muy por encima todas, pero bueno, por decirlo con
con mayor, bueno, dedicarle unos minutos, pues simplemente es que desde hace ya un par de años, como veníamos hablando, un grupo de espacios independientes, pues decidimos empezar a, primero pues simplemente a compartir inquietudes y agruparnos y a pensar en llegar a tener esa voz y ese voto del que habla Flavia, ¿no? Entonces ahora mismo hemos conformado una especie de plataforma que por ahora no tiene ninguna personalidad jurídica, ya veremos qué pasa más adelante, pero es una plataforma de espacios de creación independiente de Madrid, si no me equivoco ese es el nombre, que agrupa en este momento a casi 20 espacios. Cuando decimos espacios es literalmente, o sea, son realmente todos los proyectos que están trabajando actualmente en cultura y arte contemporáneo en Madrid, pero que gestionan un espacio físico, ¿no? Hay muchísimos otros proyectos fantásticos, pero que digamos que no tienen una programación, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí estamos pues, una serie de espacios más jóvenes, más veteranos, con naturaleza, con estructura, con filosofía muy diferente, pero que en el fondo tenemos como esta idea común, ¿no? Y es verdad que en este último tiempo para nosotras ha sido bastante determinante ver cómo, por ejemplo, organizaciones como, por ejemplo, las galerías de arte, que por supuesto están en otra categoría, juegan en otra liga, por decirlo de alguna manera, pero han empezado a tener pues, una visibilidad incluso pues, en lugares no comerciales, a tener como un lugar de enunciación también más allá de lo puramente comercial, ¿no? Lo cual pues, es estupendo y es fantástico porque también tienen una labor cultural. Pero entonces es en ese momento donde nosotros nos preguntamos, y ahí me gustaría darle un poquito también el pase a Amélie, porque la cuestión ha salido yo creo que sobre todo de ella. Yo realmente no había sido consciente hasta ahora, ¿no? Que finalmente pues nosotras llevamos en nuestros proyectos trabajando un montón de años, o sea, Hablar en Arte lleva 20 años, Campo Adentro pues también un montón de tiempo, nosotras hay otros espacios como Nadie Nunca Nada No, Ramón Mateos por mencionar alguno, pues la Neomudéjar, Atelier Solar, Todo por la Praxis, etcétera. Gente que lleva mucho tiempo trabajando, gente que ha estado dentro de instituciones y que el estar en una espacio independiente ha sido una opción profesional, no porque se haya quedado sin trabajo, ¿no? Esto es importante también decirlo, ¿no? O sea, que es que también puede ser una opción querer trabajar de esta manera. Y sin embargo, no acaba de ser entendido esta labor o esta tarea de los espacios independientes como algo que forma parte del circuito realmente, ¿no? O no acaba de tener la visibilidad que creemos nosotras que debería tener, ¿no? Entonces, eso ha sido como uno de los grandes motivos que nos ha llevado como a agruparnos, ¿no? Bueno, yo creo que estamos ahí todavía, ¿no? O sea, nos queda un camino por hacer, pero ese es como el objetivo. Bueno, lo comento esto también por conversaciones que hemos tenido recientemente, ¿no? Amélie y Flavia, de ver de qué manera, y la verdad es que esta invitación, Renata, nos viene fenomenal, porque no lo habíamos pensado, ¿no? Pero... Sí, yo estaba haciendo esas notas porque a mí también me pareció, o sea, yo hacía muchos años que no iba a Madrid y cuando me encontré con toda esta red de ofertas y posibilidades que había en la ciudad también me llamó mucho la atención. Y sí creo, porque hice otras residencias, que el formato residencia también está cambiando, ¿no? En los objetivos a corto y largo plazo, y que también es algo que va más allá de una mera invitación, o como decía Meli, bueno, un mes no es suficiente, a veces un año, como hasta que hay un proceso de conexión con ese tejido nuevo, con las personas que están allí viviendo. Entonces, por eso también quería escucharlas, porque sé que son proyectos también muy distintos, cada uno de los tres, con objetivos muy distintos. Y me planteaba también un poco esto que también decía Flavia antes, como no sé si desafíos, pero en la escena actual cultural que hay en España ahora también, de bastante, digamos, censura con algunos temas, en exposiciones, en arte, digamos, cómo también se puede o no tomar una posición desde estos espacios independientes.
si es que, digamos, cómo se puede manifestar o cómo se puede materializar, ¿no? Más allá, digamos, de las colaboraciones entre ustedes, pero también como dando a conocer una postura en relación a cómo les interesa o qué contexto buscan para trabajar o quieren generar. Hombre, yo creo que justo nos lo estábamos preguntando antes, al mediodía. Todos los viernes hacemos una comida aquí en el CAR, donde bueno, se junta mucha gente y nos estábamos preguntando, ¿no?, a raíz de esta idea de la plataforma, por qué las instituciones que de alguna manera nos financian, por qué no nos utilizan, ¿no? ¿Por qué no, porque no estamos en sus webs, porque no hacen publicidad? Podrían, al fin y al cabo ponemos su logo y todo, ¿no? Y realmente son espacios que no controlan, son espacios cuya programación no pueden controlar, o sea que sí que son espacios, ¿no?, como no es, ahora lo acabamos de ver, ¿no? Andrea concretamente ha estado muy activa con Alcalá 31, donde puede existir la censura. Es verdad que en nuestros espacios eso no va a suceder, o sea, tenemos mayor libertad, ¿no? Primero porque no nos conocen, es que ni vienen, o sea, nadie viene, o sea, aquí ni los que ni gente de los que nos dan el dinero, ¿no?, los que nos ayudan, ni tampoco los directores, digamos, de instituciones, que es algo como que siempre me sorprende un poco, pero bueno. Entonces sí, son espacios de mayor libertad. Nosotros, por ejemplo, más en nuestro ámbito, con todo el tema del rebaño y tal, bueno, estamos más con cuestiones que también son difíciles, son espinosas, pero también queremos entrar, que es, pues, por ejemplo, que están en torno como a la alimentación, al sustento, a lo vegano, a lo vegetariano. Nosotros trabajamos como he dicho, con pastores. El mundo rural, tiene que estar vivo, y para que el mundo rural esté vivo, de alguna manera necesita bueno, no voy a entrar en esto ahora, pero que sí que son, ¿no?, cuestiones en las que, bueno, que tenemos un lugar de libertad para hablar de ello, ¿no?, donde podemos invitar a hablar a posturas muy diferentes que confrontadas. Bueno, también el tema, por supuesto, de la mujer en el mundo rural. O sea, que sí que yo creo que son, o sea, de nuevo, ¿no?, como que creo que somos lugares muy importantes también por esa libertad, ¿no? No sé cómo lo sentís vosotras, pero creo que tenemos más libertad ¿no? Probablemente estamos proponiendo, ¿no?, Totalmente. reflexiones donde ¿no? Sí, totalmente. Podemos ir lejos, creo que podemos ir lejos. Totalmente. Nosotros, por ejemplo, cuando asumió Vox en Madrid, y que estuvo como, ¿no?, como esa intención clara de ir a por las áreas de educación, ¿no?, como tomar, ¿no?, la Secretaría de Educación y demás, nosotros ahí ya redireccionamos, estábamos en un proyecto de políticas culturales europeo. O sea, digamos que a veces es paradójico, porque no logramos hablar o generar un diálogo con la administración pública. Parece que son cuestiones como personales, ¿no?, aquí, o incidir, pero de golpe estamos trabajando en eso a nivel europeo. ¿No? Nos pasa eso. Entonces tenemos el reconocimiento de afuera, pero no tenemos el reconocimiento aquí, como agente para dialogar. Entonces estábamos en un proyecto directamente solicitado desde la Comisión Europea, que habían elegido a un par de organizaciones de Europa en diálogo con la Universidad de Amberes, con una red muy grande, ¿no?, de agentes de diferentes índoles, pero desde universitarios hasta la European Cultural Foundation, gente que está trabajando en políticas culturales. Entonces la idea era cristalizar determinadas prácticas y determinados modos de hacer que todavía no están, digamos, como más hegemónicos, como de buenas prácticas, ¿no? Y dónde tenían que ir las políticas culturales en Europa, como cuáles son esas grietas y demás. Y claro, nosotros
habíamos elegido cuando fue el viraje de Vox, nosotros íbamos a trabajar en prácticas colaborativas, y cuando asumió Vox, pegamos toda una vuelta en el proyecto, y esa es la flexibilidad que estamos hablando, y el posicionamiento político, que a veces no es directamente como propaganda político o sumamente claro, pero hay un posicionamiento en todos los programas que se hacen de los espacios, está claro, como nuestros contenidos, ¿no? Y nosotros en ese momento pegamos la vuelta y fuimos para educación, para escuelas y con infancia, ¿no? Justamente trabajando en este concepto que era como la capacidad de toma de decisiones y de autonomía, que pueda suceder, ese ejercicio suceda desde las escuelas. Ahí estábamos trabajando, bueno, con muchos agentes y demás. Es un proyecto que fue de 2 años, y que cuando nos atravesó la pandemia, nos dimos cuenta que efectivamente es un sector que no está contemplado ni por las políticas culturales, está claro, porque parece que estás haciendo cosas para niños, talleres de colores, y es como nada que ver. Estamos hablando de que hay lugares donde hay consejos, donde digamos que podés ser menor de 18 años y podés tomar decisiones y podés permear las instituciones, puede haber una apertura democrática de ellas. Hay casos de consejos de niños tomando decisiones, formas de una democracia un poco más real, ¿no? También en los contenidos. Y ahí, claro, cuando fue aquí, que yo creo que salieron de estas cuestiones estadísticas, ¿no? De que no se mencionaban a los niños en ningún discurso político durante la pandemia. Lo mismo pasó con la vejez, ¿no? Es esta cuestión que, bueno, se mencionó desgraciadamente por la cantidad de muertes, pero no eran como sujetos, ¿no? Como de los cuales se habilitaron antes los bares, bueno, todo lo que nosotros ya sabemos, podía sacar a pasear al perro, pero los parques no, todo, ¿no? Entonces al final decíamos, mira, del partido que sea o no sé qué, está claro, ¿no? Que hay un momento de la vida que es valorado, que es el momento que sos productivo para el mercado laboral, ¿no? Tu fuerza de trabajo, y ahí tenés una cierta capacidad. Y ¿qué pasa con estos extremos, no? Y entonces a nosotros nos interesaba trabajar ahí, es en donde estamos trabajando ahora, que estamos trabajando con estos dos colectivos, o estos dos momentos de la vida, que nos podemos sentir todos interpelados, ¿no? De alguna forma. Y creo que a veces son sutiles, digamos, no son tan directos esos posicionamientos políticos, pero creo que en toda la programación los hay, ¿no? Como de los proyectos que estamos aquí y de otros que son parte de la red, ya sea por diversidad sexual o muchos claro que son espacios de mayor libertad y de mayor autonomía, y hay que, y tienen otros desafíos, ¿no? Porque siempre también es esto que estábamos hablando, como a veces cómo se mantiene con determinados colectivos un trabajo constante, ¿no? Con la propia precarización que tienen estas estructuras, y a veces no se puede continuar con un trabajo, ¿no? ¿Hasta dónde empezás a trabajar con un colectivo si no puedes garantizar que sea un proyecto a largo plazo, ¿no? Que quizás con Campo Dentro ustedes tienen una red ahí más firme, pero nosotras eso muchas veces tenemos cuidado, ¿no? Al respecto de no hacer unas entradas y salidas, ¿no? Como esas propias lógicas de nuestro circuito, que a veces está como mirarnos a nosotras mismas, ¿no? Que también, ¿no? Como con ese cuidado, ¿no? Con esa atención, no sé, ahí es que uno se pega los verdaderos aprendizajes también. Pero sí, hay mucho para hacer. Yo me acuerdo que uno de los desafíos que también yo veía para los programas de residencia, por eso son tan difíciles a veces de explicar y demás, es cómo se documentan estos procesos. Y escuchando lo que decía Amelie, digo, bueno, quizás una buena opción no es que se tengan que documentar como un registro, sino que efectivamente aporten y generen y construyan algo, ¿no? Como que es parte del programa. En ese sentido, nosotras algo que hicimos también este año fue poner en marcha un periódico de caravana, acá lo traigo, lo tenía al lado, pero bueno, es un periódico que al final, en vez de estar tan preocupados, bueno, está disponible online y todo, en vez de estar tan preocupadas por cómo se documenta, ¿no? A nivel vídeo, foto y demás, creo que es algo que puede ser interesante, es pensar en que todas esas residencias dejen un pozo y construyan algo ulterior, ¿no? Creo que también, no sé, ustedes, Andrea, con la publicación que sacaron, ¿no? Va un poco también en esa línea,
y quizás el desafío es pensar otros formatos, ¿no? Sí, sí, bueno, yo comentar y también por lanzar una última pregunta como para ir cerrando. Sí, de acuerdo con todo, de acuerdo que somos espacios que trabajamos con un nivel de flexibilidad, y la flexibilidad yo creo que también está asociada a la libertad, ¿no? En el sentido de falta de rigidez, que nos permite pues abordar asuntos que pues hoy día pueden estar siendo más tensos, ¿no? En el contexto de España concretamente. Hay una cosa que me estaba dando vuelta ahora a propósito de lo que hemos estado comentando, y es una cosa que yo me planteo últimamente. O sea, yo digo, ¿cuál sería la situación ideal para Felipa Manuela en este momento? Pues una situación ideal, por ejemplo, sería no tener que aplicar constantemente a un sinnúmero de diferentes ayudas que nos permitan hacer como el sueldito del mes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, tener pues, una partida presupuestaria anual o bianual, que no sea a través de un concurso, sino que sea como ya digamos por una trayectoria, como la tiene una institución pública, ¿no? Hay muchos casos, y eso también tú lo sabes, Flavia, porque con Curators Network y todo el trabajo que ha hecho de red de residencias Hablar en Arte, pues hubo encuentros y sabemos que en Europa, por ejemplo, hay un montón de residencias que tienen una partida presupuestaria anual y hacen su programación y no tienen que estar, pues eso, que aplicando diversas ayudas, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál sería como ese escenario ideal? Entonces, en términos presupuestarios, evidentemente eso, ¿no? Una partida que nos permitiese pues, programar y pensar en una programación coherente en un plazo a lo mejor de 2 o 3 años, como sucede también con las instituciones, ¿no? Con una tranquilidad absoluta de que eso va a ser posible. Y en relación a las instituciones, ¿qué tipo de...? Porque en relación a los demás espacios independientes yo creo que lo tenemos muy claro. Entonces aquí lanzo la pregunta. En relación a nosotras, claramente entre nosotras y entre los demás espacios independientes, imagino que vamos a coincidir en que queremos colaborar, en que queremos estar pues, generando proyectos juntas o pensando juntas simplemente. Pero ¿qué relación nos gustaría? Me pregunto yo y les pregunto a ustedes, un poco por cerrar, ¿qué relación querríamos sostener en un escenario ideal con las grandes instituciones del arte y la cultura en la ciudad de Madrid? Porque en esta ciudad las instituciones son quienes definen, ¿no? El discurso, son quienes definen, son quienes... digamos, ay, se me ha ido la palabra, pero que, bueno, que son quienes dicen esto sí y esto no. Entonces, ¿qué relación queremos tener con esas instituciones? Para mí, en general, yo tengo un sabor agridulce de las colaboraciones que hemos hecho con instituciones en Madrid. No siempre ha sido una relación en la que yo y desde Felipa Manuela hayamos acabado contentas, ¿no? Y nos hayamos sentido respetadas, valoradas en lo que hacíamos, ¿no? Es cierto que implica pues, que entra una determinada cantidad de recursos, pero tiene un costo, ¿no? Y muchas veces ese costo es invisible porque es un costo emocional. Entonces, ¿cómo nos imaginamos? ¿Cómo te imaginas, Flavia? ¿Cómo te imaginas tú, Amélie? Una relación sana con las instituciones oficiales del arte y la cultura en esta ciudad. Bueno, yo no tengo tantas ganas de tener relaciones con instituciones ahora mismo. No están ahí, pero no son, o sea, me apetece mucho más con vosotras o con otras, como ya hemos hablado, con otros agentes, con las asociaciones vecinales, con miles ¿no? de actores y actrices con los que estamos trabajando y son muy enriquecedores y con los que estamos creciendo, ¿no? Y yo supongo que siempre que hemos entrado en la institución, o sea, pues es que hemos desaparecido, o sea, hemos desaparecido por completo.
O sea, que como la palabra que yo creo que no te venía era que te legitiman, ¿no? Legítima, sí, O sea, sí. que son sí. los que legitiman, y es verdad que si de repente tú organizas un encuentro en el Reina Sofía o una actividad, no sé cuántos, y de esa, ¿no? Si nos mostrasen, ¿no? ¿no? De alguna manera sería como una legitimación, pero no sé por qué siempre como que nos esconden un poco. Es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? O sea, no me imagino que la página de Conde Duque o del Reina Sofía o de todos los contenidos que estás colaborando tú, Flavia, estuviesen con tan grandes poniendo colaboración con Campo Adentro, con Felipa Manuela, o con, ¿no? O sea, no me imagino esa generosidad, ¿no? que tú tienes, ¿no? O sea, porque siempre aparecemos como en unas letritas al final que tenemos que decir, por favor, ponednos un poco más grande, ¿no? O sea, Bueno, ya, y si es que aparecemos. ya aparecemos, ¿no? Y ¿no? Que eso es una pesadilla. Así que, pero sí, lo lógico sería que funcionásemos un poco como los artistas realmente en las instituciones. Yo creo que ahora mismo nuestros espacios, muchos de nuestros espacios es que somos como ya proyectos artísticos, ¿no? Entonces deberíamos ser o sea, invitados de la misma manera que un artista, que no se le esconde su nombre, sino que se pone bien grande, y que se nos pudiese invitar, pues eso, a organizar un programa de comisariado, un grupo de estudios o un comisariado. No veo por qué no, ¿no? Eso sería, me parece que sería interesante. Yo creo que básicamente las lógicas son muy distintas, ¿no? Imperan las lógicas, porque eso nosotros lo vemos porque como estamos trabajando, ¿no? Hay que estar todo el tiempo frenando unos modos de hacer que son distintos, unas lógicas, o sos, no sé, estás externalizando un trabajo o sos un patrocinador. No existe esta forma de colaboración que nosotros tenemos, no existe en la institución. Entonces a veces es verdad que es un trabajo pedagógico, parece, ¿no? Como una reeducación de unas formas de hacer, ¿no? Sin tanta jerarquía, se puede trabajar de otra forma, se puede trabajar horizontal, y uno encuentra personas, agentes, personas cómplices en las instituciones, porque las hay, pero es verdad que la lógica de la institución a nivel legal, jurídico, que son las que imperan, por detrás, porque después vienen los agentes internos, ¿no? Tipo cuando sale en la página web, cuando pasa todo esto, no sé qué, son otras lógicas. Entonces, yo a veces pienso que creo que realmente con todo lo difícil que es, el cambio tiene que venir, tiene que ser propuesto desde nosotras, desde los agentes que estamos por fuera, aunque eso implique mayor trabajo. Creo que es necesario como generar, como, ahí volvemos, ¿no? Pero existe el manual, lo que era el manual de las buenas prácticas para el circuito de los artistas, ¿no? Que en nuestro sector no hay. Cuando yo a veces digo esa cuestión de poner esas condiciones, ¿no? Es generar un manual. ¿Qué significa enseñarle a la institución? ¿Qué significa colaborar? ¿Querés colaborar? Significa esto. ¿Qué significa? Porque hay muchas palabras, hay mucho discurso, pero hay mucho menos hechos concretos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hoy me venía bien, porque cuando estaba reunida con comisiones obreras y con todo, decía, esta gente va muy a lo práctico y a lo concreto, ¿no? Entonces, hablar de esa cuestión, de ese observatorio, o sea, tenemos que recuperar, creo que esa voz crítica, ¿no? Como un observatorio hacia las instituciones, porque ellas no se van a revisionar a sí mismas, porque ¿por qué? Si no hay necesidad, ¿no? Y creo que eso es algo que hemos perdido con los años, o sea, por muchos motivos. Los agentes seguimos siendo lo mismo, ¿no? Pero se ha perdido, porque es eso, al final es que no nos alcanza el tiempo para todo, ¿no? Porque encima ahora, además de lo nuestro y nuestros contenidos, y que sean interesantes, y que no sé qué, y que hagamos esto y lo otro, no sé qué, ahora tenemos que ir a hacer lo otro. Pero la realidad, que si pretendemos un cambio, la propuesta creo que tiene que venir desde afuera. Entonces, por lo menos que cuando nos sentemos a hablar, o cuando nos sentemos a pensar en un proyecto o algo, tengamos algo como, yo creo que es un paso número 1, ¿no? De decir, ok, para nosotros colaborar significa esto. En cómo aparecen muchas cosas, ¿no? Desde créditos, desde que no termine siendo una externalización de proyectos internos de la institución, sino que quien decide los contenidos, que claro que están abiertos, están en diálogo, pero la palabra última de los contenidos los tiene la gente que fue invitado, ¿no?
Porque muchas veces tenés esa sensación de me estás invitando, pero en realidad me estás instrumentalizando para hacer algo que vos querés hacer. O sea, ¿no? Es como esas determinadas que es esto lo que está sucediendo aquí. Bueno, ahí yo creo que no, que esto es constante y estamos sumamente de acuerdo que nos sentimos mucho más a gusto entre modos afines de hacer, ¿no? Eso creo que, pero es verdad que yo creo que hay una grieta últimamente en algunas instituciones y que puede ser algo que hay que aprovecharlo porque es verdad que cambian los equipos directivos, o sea, no sé, el Reina con todo lo difícil que es como institución, hay una complicidad de determinados agentes que pueden cambiar la dirección en un año y desaparece, ¿no? Como, no sé, yo todavía sigo pensando que es posible y que es muy importante como llegar a ese acuerdo entre los agentes de afuera antes de sentarnos a dialogar con cualquier otro, porque efectivamente no hay un conocimiento real de estos proyectos, ¿no? Y de estas iniciativas. Bueno, y que quede... Podemos pedir una ayuda para que nos den tiempo, recursos para ayudarlos. Y que quede, yo creo que quede claro que cuando hablamos de instituciones hablamos de la institución así como un ente, ¿no? O sea, evidentemente tenemos tantas amigas, amigos, ¿no? Como haciendo un trabajo que no, o sea, ¿no? Pero es que yo creo que precisamente grandísimo, no tendría que depender de la amiga o el amigo que trabaja en la institución. Bueno, cuando digo amiga, digo gente que se ha convertido, claro, gente próxima porque quieren cambiar en la institución, ¿no? Pero es verdad que a diferencia de otros países, y esto sí, que Renata creo que también lo comentamos cuando vos estabas en Buenos Aires, que es verdad que las políticas culturales, por lo menos en Madrid, están muy marcadas por la institución. O sea, hay un peso muy fuerte, ¿no? de la institución. En otros contextos menos. Entonces yo creo que por eso también estamos mencionándolos tanto, ¿no? Como que es verdad que se definen muchas políticas culturales, no lo hacen las administraciones públicas, sino que son las instituciones las que suelen sentar, ¿no? Lo ves, creo que estamos todos mirando las instituciones y nadie mira ningún plan de políticas públicas. Y porque no vamos a abrir ahora el otro melón, que es el de las galerías, pero como todo ¿no? O sea, todo el mercado en una ciudad como Madrid, la importancia que tiene, ¿no? O sea, como el momento de Arco es como el gran evento cultural de Madrid, ¿no? Como la Bienal de Madrid, ¿no? La Bienal de Madrid, o ahora Apertura, que se está convirtiendo en eso, ¿no? Donde todo, hay que estar en todo, no sé cuántos, ¿no? O sea, que estamos efectivamente entre la institución y el mercado, ¿no? Y ahí queda muy poquito espacio y creo que es donde estamos, ¿no? Sí. Bueno, Renata me dice, no sé si puedes hablar, Renata. Es que está... Sí, ahora puedo. Lo que se me pasa es que se cortan las conversaciones. Me anda mal la conexión hoy y las escucho a medias. Pero por momentos empezás y escucho el final. No, pero sí, está bien. También como para ir cerrando por el horario ya. Después hay que volver a las cotidianeidades. Pero bueno, les quería agradecer un montón y para mí fue un placer escucharlas porque sobre todo también con Amelie no tuve oportunidad de encontrarme en Madrid, así que nada, fue un placer escucharte y también a Flavia profundizar un poco más sobre temas que ya habíamos tocado cuando estuve allá. No sé a vos, Andrea, ¿qué te pareció también? Porque al ser la primera vez... yo creo que sí, hoy sí que estás con mala conexión, te has quedado congelada. Nada, pues yo creo, ahí sí, ahí has vuelto, pero en un momento te quedaste congelada. Ahí sí. Oh, Dios. Bueno, hay que ser. Nada, bueno, yo creo que sí, que podemos cerrar. Muchas gracias, Amelie. El viernes que viene me tienes ahí comiendo. Genial. Flavia, también, como siempre, gracias. Un abrazo muy grande, porque yo sé que también, en particular para ti, que estás todavía con la crianza de una niña pequeña, pues es complejo un viernes por la tarde. Y Renata, muchas gracias por abrir este espacio de conversación. A quienes nos han acompañado, muchas gracias. Por ahí nos ha mandado unas preguntitas Suset, que es una comisaria
cubana residente en Madrid, a quien también tenemos especial cariño, yo creo que todas. Y no sé quién más ha estado por ahí, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias Muchas a gracias. vosotras. Chao. Adiós. Hasta luego. Adiós, chicas. ¡Mua! Nos vemos mañana. Hablamos luego.